Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este episodio de Miedoso Yo, y hoy les traigo otra historia de crimen real, y este es la masacre de Llorente, que está ubicado en Tibás, en Costa Rica. Muy lamentable hecho, y acá está la historia. La noche de terror que marcó a Costa Rica. El 6 de febrero de 1990, Costa Rica fue testigo de una de las masacres más brutales de su historia. Un crimen tan despiadado y salvaje que hizo temblar a todo el país y que generó un debate nacional sobre el castigo que deberían recibir los asesinos. La comunidad de Llorente de Tibás jamás olvidará aquella noche en la que una familia entera fue atacada sin piedad dentro de su propia casa. Un acto de traición, venganza y ambición desmedida. Esta es la historia de Carlos Vargas, su esposa Margarita Espinosa y sus 3 hijos, y la brutalidad que sufrieron a manos de Alexander Vargas, alias Repollo, y Olman Salas, alias Milori. Un crimen que despertó la furia de toda una nación, al punto de que el pueblo costarricense exigió la pena de muerte, e incluso se dice que Estados Unidos ofreció donar la primera silla eléctrica para ejecutarlos. ¿Y quién era Carlos Vargas? Carlos Vargas era un hombre trabajador y respetado en su comunidad. Como gerente del Banco de Costa Rica, tenía una posición de alto rango y acceso a información clave sobre las finanzas de la entidad. Junto a su esposa, Margarita Espinosa, había construido un hogar feliz en Llorente de Tibás, donde vivía con sus 3 hijos. José Alberto Vargas Espinosa, de 11 años, Ariel Vargas Espinosa, de 9, Carlos Roberto Vargas Espinosa, de apenas 1 año y medio. Sin embargo, el destino de esta familia fue marcado por la traición y la venganza de un hombre lleno de odio. Alexander Vargas, alias Repollo, trabajó como cajero en el Banco de Costa Rica, pero fue despedido tras descubrirse que cometía fraude. Desde ese momento, juró vengarse, culpando a Carlos de su desgracia, junto a su cómplice Olman Salas, alias Milori. Trazó un plan despiadado. Uno era obligar a Carlos a revelar la clave de la caja fuerte o de la bóveda del banco. 2, si se resistía, era torturarlo hasta hacerlo hablar. Y 3, no dejar testigos. Lo que comenzó como un intento de robo se convirtió en una de las masacres más brutales en la historia criminal de Costa Rica. Alexander conocía a Margarita. Sabía que ella lo recordaba del banco y que no sospecharía de él. Aprovechando esta confianza, fue hasta la casa de los Vargas Espinosa cuando Carlos no estaba, fingiendo una visita amistosa. Margarita, sin imaginar el horror que estaba por ocurrir, le permitió la entrada. Segundos después, Olman Salas apareció armado. Los 2 hombres redujeron a Margarita y a sus 2 primeros hijos. Los ataron y amordazaron, dejándolos completamente indefensos en una esquina ahí en la casa. Mientras tanto, el hijo más pequeño dormía en su cuna. Solo quedaba esperar a Carlos a que llegara. Cuando Carlos entró a la casa, fue atacado brutalmente. Lo golpearon, lo arrastraron por el suelo y lo ataron en el centro de la sala. Pero Carlos se negó a hablar. No les daría la clave de la bóveda.
No importaba cuánto lo golpearan. Entonces, los asesinos decidieron hacer algo aún más cruel. Si Carlos no hablaba, lo harían sufrir viendo a su familia ser torturada y asesinada frente a sus propios ojos. Ya esto se había convertido en un infierno dentro de 4 paredes. Y esto era el comienzo de la agonía de Margarita Espinosa. Margarita fue la primera víctima de su sadismo. La golpearon, la ultrajaron y la torturaron, sin importar los gritos de sus hijos. Carlos gritaba con desesperación, pero no podía hacer nada. Cuando los criminales terminaron de hacer lo que estaban haciendo con Margarita, la apuñalaron repetidas veces en el abdomen y el pecho, mientras Carlos miraba. El dolor y la impotencia de ese momento fueron desgarradores. Y no satisfechos con esto, pues siguieron con el infanticidio. Ya la maldad estaba en su máxima expresión, pero su sed de sangre no se detuvo ahí. Carlos Roberto, el bebé de 1 año y medio, fue estrangulado con las propias manos de Alexander Vargas. El pequeño luchó por su vida, pero sus fuerzas se agotaron hasta que su cuerpecito quedó inerte. Ahora, voy a hacer una pausa acá. Usted como padre, sabemos que nosotros defenderíamos a nuestros hijos con nuestra propia vida. Yo no promuevo la violencia, pero si yo hubiera quedado vivo, téngalo por seguro, que la historia hubiera sido diferente. Es triste y es duro. Ahora, sigamos con la historia. Carlos, devastado, lloraba con desesperación. Acababan de desvivir a su hijo en sus propias narices. Pero la masacre aún no había terminado. Los sin corazón, sin alma, que no se les puede decir otra cosa, más bien me van a perdonar, le voy a decir par de hijos malnacidos, no querían dejar testigos. José Alberto y Ariel eran los siguientes. Para estos despiadados, les rociaron un insecticida que se usa para los insectos. Abrieron sus bocas a la fuerza y lo rociaron dentro de su boca, esperando envenenarlos hasta la muerte. Los niños se retorcían en el suelo, asfixiándose mientras la espuma del veneno salía de sus bocas, pasando sus cuerpos como si estuvieran muertos. Los despiadados estos escaparon, pero no contaban con que 2 de los niños sobrevivirían. Los niños sobrevivientes dio un giro inesperado a esta historia. José Alberto y Ariel lograron resistir el veneno. Cuando fueron rescatados, estaban en estado de shock, pero vivos. Y más importante aún, lo habían visto todo. Sus testimonios fueron clave para identificar a estos individuos. Pocos días después, Alexander Vargas y Olman Salas fueron capturados. El juicio
fue una indignación nacional. Cuando se revelaron los detalles del crimen, Costa Rica estalló en furia. El pueblo entero exigía la pena de muerte. Las protestas en las calles eran masivas y la indignación llegó a tal nivel que, según se dice, Estados Unidos ofreció donar la primera silla eléctrica a Costa Rica para ejecutarlos. Y la verdad que este par de individuos toparon con suerte, porque, sin embargo, la pena de muerte había sido abolida en el país desde 1877. A pesar de la presión social, los asesinos recibieron la pena máxima de 50 años de prisión, una condena que muchos costarricenses, hasta el día de hoy, no consideramos suficiente para el nivel de atrocidad que se cometió. Es un crimen que Costa Rica nunca olvidará. El crimen de Llorente es una de las masacres más crueles de la historia costarricense. Una familia inocente fue destruida por venganza y la codicia. 2 niños sobrevivieron, pero quedaron marcados para siempre. Y un país clamó por justicia, pero no pudo ver a los asesinos recibir el castigo que realmente merecían. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Crees que debieron recibir la pena de muerte? Y si te impactó esta historia, suscríbete para más casos reales y escalofriantes. Y te voy a dejar también, o te voy a pedir que pongas tu comentario en la caja para saber qué opinas sobre este caso. Yo tengo mi propia opinión personal sobre esta triste evidencia o caso, que la verdad que no hay palabras, pero yo tengo mi propia opinión de cómo hubiera juzgado yo a estos 2 monstruos, porque no son humanos. Estos son la pura crema innata de la maldad. No son humanos. Pero bueno, hasta aquí esta historia. Y si aún no te has suscrito a este canal, suscríbete, déjanos un me gusta y deja tu comentario. Y nos estamos viendo en la próxima historia. Bye bye.